Continuamos con cognición moral por donde lo habíamos dejado. Estábamos viendo los dilemas como metodología de investigación en cognición moral. Los dilemas, como veíamos, tienen una serie de ventajas de cara a la investigación, la posibilidad de manipular tanto los contenidos como los formatos, la reducción de los sesgos de deseabilidad, cognición, coherencia, etc. Y veíamos unos cuantos ejemplos. Solamente os recuerdo una cosa. Aquí tenemos dos tipos de ejemplos. ¿Os acordáis? Aquí hay ejemplos de cosas que son inusuales para nosotros. Torturar a terroristas nadie espera que le ocurra en su vida. Encontrarse con un tranvía que va a matar a gente, pues probablemente tampoco. Ahora bien, un problema de aparcar, un problema de alguien que posiblemente le están poniendo los cuernos, ese tipo de cosas sí nos las encontramos. Retened, por favor, esta diferencia, que no la he hecho formalmente, pero se está discutiendo bastante y parece que va a acabar siendo importante. De momento vamos a seguir en plan ortodoxo con la manera en que se ha abordado esto, el famoso tranvía de Philippa Foot y aquellas variantes que veíamos, que por un lado, pues cuando le presentas a la gente la versión básica del tranvía, van a morir 5, pero si le das a la palanca solo muere 1. Pues entonces la mayor parte de la gente, de acuerdo, le da a la palanca. Hay otro dilema, el de las enfermeras, la enfermera y la médico, ¿os acordáis? Claro, si podemos salvar a los 5 pacientes que necesitan órganos para trasplantes y despiezamos al individuo que está en la sala de espera y repartimos sus órganos. Aquí la mayor parte de la gente dice que ni hablar. Y veíamos a continuación el dilema famoso, el famoso dilema del gordo, en el cual pues la posibilidad de salvar a 5 es sacrificando a uno solo, aunque muy grande, pero uno solo. Y aquí la mayor parte de la gente dice que no. ¿Vale? En el primer caso la gente te dice, claro, es que mejor 5 vidas que una, mejor una muerte que 5. Te lo dicen como muy convencidos. Algunos de vosotros lo hicisteis. Y yo todavía hoy lo diría, pues es que es por eso. Pero sin embargo, la misma aritmética se aplica a los otros dos casos. Exactamente la misma, 5-1. El tipo de los órganos, donante de 5 órganos para 5 pacientes que se van a salvar con ellos, o el pobre gordo que le dan un empujón, detiene con su gran masa corporal el tranvía y salva a los 5. ¿De acuerdo? La aritmética es la misma. Entonces, ¿por qué se da la opción utilitarista en el primer caso y no en el segundo? Vamos a dejar un poco aparte el de las enfermeras, por lo que se ha utilizado en investigaciones fundamentalmente esto. ¿Recordáis? Llamábamos versión impersonal a la de la palanca, porque es como si dijéramos es una cosa más distante, como controlar un dron para atacar un pueblo o como darle un botón. Y versión personal a esta otra en la cual tienes que tener un contacto, estás al lado de otro ser humano, etc. Vale. En ambos casos se mantiene la relación de 5-1 que justificaría una respuesta utilitarista. Y sin embargo, se da una respuesta utilitarista mayoritariamente en el primer caso y no se da mayoritariamente en el segundo. ¿Vale? ¿A qué se debe esta discrepancia? Es evidente que no estamos usando el criterio utilitarista. La idea más importante de este tema, el takeaway, si solamente te vas a quedar con una idea, es que no sabemos por qué hacemos los juicios morales que hacemos. Cuando a ti te plantean por primera vez en tu vida el dilema del tranvía, probablemente estás muy convencido, si suponiendo que tú eres de la mayoría que le acciona la palanca, estás convencido de que lo haces porque más vale salvar a 5 que a 1. Tú estás convencido de que lo haces por la opción, por la lógica utilitarista. Pero es que, claro, cuando manteniendo esa misma lógica te ponen otras cosas, no lo haces así, con lo cual no puede ser esa la causa. No puede ser ese el fundamento de tu... Entonces, ¿cuál es? No lo sabemos. El sujeto no lo sabe. Nosotros tenemos algunas pistas por lo que hemos investigado, que es lo que vamos a ver. ¿Vale?
Estamos hablando, a ver, yo no elijo el tranvía para profundizar un poco porque me gusta especialmente este dilema. De hecho, yo creo que llega hasta donde llega y tiene pegas. Pero, chico, es que es el más utilizado en la investigación con diferencia. Además, claro, ya se ha convertido en un... ¿Sabéis los que tengáis alguna relación con clínica, por ejemplo, el BDI, el Beck Depression Inventory, el inventario de depresión de Beck? Su mayor virtud es que lo usa todo bicho viviente, con lo cual tienes una masa de datos detrás que... Pero lo mejor que tiene es que lo usa todo el mundo. Pues esto pasa un poco igual. A lo mejor no es la mejor opción para investigar estas cuestiones, pero desde luego, gracias a que se usa tanto, tenemos cientos de estudios, incluyendo metaanálisis, probablemente miles ya a estas alturas, decenas de miles de sujetos, que además proceden de distintos sitios. O sea, no tenemos aquí el efecto weird, el efecto de los chicos blancos, ya sabéis, ¿no? Ricos, democráticos, económicos, los estudiantes occidentales, que forman parte de las muestras, que copan las muestras de demasiados estudios en psicología. Bueno, pues aquí no. Aquí se ha usado con gente muy diversa. Una de las cosas que resulta es que los resultados son prácticamente universales. Hay poquitas diferencias entre procedencias culturales, etnias, etc. Claro, hay que cambiarlo cuando la gente no sabe lo que es un tranvía. Tienes que usar, por ejemplo, un elefante o algo así. ¿Vale? Resultados agregados globales aproximados. Porque aquí el problema está en que como hay ligeras variantes entre los estudios y luego hay ligeras variantes entre los metaanálisis, entonces decir cuál es el resultado numérico es prácticamente imposible. Además es innecesario, porque las cifras gruesas que vamos a manejar son suficientemente fidedignas. ¿Realizarías la respuesta utilitarista? Que en un caso es darle a la palanca, en otro caso es empujar al señor. En el caso impersonal, sí, y en el caso personal, no. Ahí está la mayoría. Entre el 75 y el 90% de la gente aproximadamente en cada estudio te va a decir que pulsa la palanca, pero que no empuja al gordo. ¿Vale? Gente que no quiere tocar la palanca, pero tampoco empujar al gordo, es decir, gente que no, que se inhibe. En cualquiera de los dos casos, una minoría, pero muy sólida. Sólida en el sentido que aparece una y otra vez. Apareció aquí el otro día. Aquí el otro día la mayoría decía que sí, y había una o dos personas que decían que no, ni empujaban ni tocaban la palanca. Naturalmente no podemos sacar conclusión ninguna de este N, pero no deja de ser ilustrativo. Gente que accionaría la palanca y también empujaría al señor gordo, una minoría. Aquí lo que está impidiendo que funcione el utilitarismo como filosofía, en lo que hace la gente, es el señor gordo. Es ahí donde nos atascamos. ¿Vale? Y por eso, la última que añadimos por completar simplemente, gente que no accionaría la palanca, pero sí empujaría al gordo, pues esto no sé, tiene que ser alguien muy raro. Un gordófobo puede ser alguien que está troleando el experimento, puede ser alguien que no ha entendido las instrucciones o lo que no se ha enterado, vamos. Próximo a cero, como es natural. Es una cifra marginal. Las interesantes son las otras. Pero claro, ¿a qué se debe esa discrepancia? Sin la menor duda, lo racional, en términos de racionalidad formal, es dar la respuesta utilitarista. Eso está claro. 5 vidas son más que una. Teniendo en cuenta que todas las vidas, por lo que nosotros sabemos, son iguales. No hay aquí asesinos, ni gente que vaya a descubrir la cura del cáncer, ni Hitler, ni el inventor del acordeón. O sea, no va a haber gente ni dañina, ni beneficiosa, ni buena moralmente, ni deseable, ni... No. Gente random, los 6. ¿Vale? Entonces, bajo esas condiciones, lo racional es salvar a cuantos más posibles. De cajón, ¿no? Esto lo entienden el 100%, menos los fumados de la última fila, quizá, y poco más. Esto lo entiende todo el mundo. Incluso los que dicen que no lo harían.
Fijaos que esto es muy antikantiano. Yo, y alguno de vosotros tomó ese punto de vista, no recuerdo si era en este dilema o en otro en el foro. Yo entiendo que habría que hacerlo, pero no lo hago. No lo hago. Ha habido casos en que los investigadores han presionado al sujeto y ha habido un momento que el sujeto ha dicho, ¡bum!, puñetazo en la mesa. Mire usted, yo al gordo lo empujo, no sé por qué, y a tomar por... ¿Se entiende? Y además lo entendemos muy bien, esta reacción. No me digáis que no. Yo sé que habría que hacerlo, pero no lo hago, y déjeme usted en paz. ¿Visto? La práctica totalidad de los sujetos, asimismo, consideran que es una acción correcta en abstracto. Aquí sería correcto pulsar la palanca. Lo que pasa es que yo no la pulso. ¿Por qué no la pulsa? Bueno, eso es otra línea de investigación, una especie de spin-off bastante interesante de por sí, pero bueno, no podemos entrar en todo. ¿Vale? Lo más frecuente que suelen decir los sujetos de la segunda línea, los negacionistas, los que no tocan la palanca ni empujan gordos ni nada de nada, los que se quitan de en medio, se inhiben, es que no me quiero arrogar el papel de Dios, que yo no tengo por qué intervenir en esa situación para posiblemente conseguir un resultado que no controlo si va a estar bien o va a estar mal, cosas por el estilo. ¿Vale? Como vamos a ver, hay explicaciones alternativas porque, como ya sabéis de sobra, y aquí aparece la prueba una vez más, la introspección es muy engañosa. Si no sabemos por qué le damos a la palanca, tampoco sabemos por qué no le damos. Y la sombra de Hume está planeando sobre nosotros. La sombra de Hume es muy grande porque Hume podía ser el señor de la pasarela perfectamente, a juzgar por su físico. ¿Vale? ¿Qué tenemos que explicar, pues? ¿Cuál es el explanandum que se impone a continuación? Esa discrepancia en las respuestas a una y otra versión. ¿Cómo se explica eso? ¿Vale? El otro día tanteamos un poquito. Vamos a ver algunas posibilidades más. El modelo dual de Joshua Green. Os recomiendo muchísimo ese libro. Os lo he dejado desde el principio en el foso bibliográfico por si alguien le quiere echar un tiento. No está traducido, me temo. Vamos, yo no he encontrado ninguna traducción. Lo que dice Green es que en la generación del juicio moral intervienen dos factores, de ahí lo del modelo dual. Primero, un factor racional, que es una fuerza que hace que por defecto todos tendamos a dar la respuesta utilitaria. Del mismo modo que todos los sujetos entienden el razonamiento en abstracto de que mejor una muerte que 5, pues todos tendemos a hacerlo así. ¿De acuerdo? Todos lo entendemos y por tanto todos tenemos una tendencia racional a cumplir con el principio racional, que es el utilitarista en este caso. Si hay ocasiones, hay casos, hay sujetos que no dan la respuesta racional, la respuesta utilitarista, tirar de la palanca o empujar al Señor, es porque algo interfiere con ella, es porque algo la contrarresta, es porque hay algo que hace que no hagamos lo que naturalmente nos saldría si pudiéramos actuar como seres racionales con cierta frialdad. Y ahí viene el segundo factor, el factor emocional. Es una reacción emocional de carácter inconsciente que es contraria a hacer eso. Si lo piensas, a ti te plantean un dilema como este por primera vez y por un lado dices, sí, esto es como... Pero al mismo tiempo tienes como algo que te está diciendo, qué horror tener que matar a alguien. Tienes las dos cosas a la vez, intuitivamente. Bueno, esos son los dos factores a que se refiere Green. Pero fijaos, el factor racional es la respuesta por defecto. Entendemos la situación y entendemos que racionalmente la mejor opción es realizar la acción utilitarista. Pero, bajo determinadas condiciones, la reacción emocional puede ser contraria a la acción. Y contrarrestarla hasta el punto de que respondemos, yo no hago eso. A pesar de que nos damos cuenta de que eso sería lo racional, etc. Para la mayor parte de las personas, esa reacción emocional
es lo bastante intensa para contrarrestar a la racional en el caso personal, pero no en el impersonal. ¿Se entiende? Ya hemos entrado en diferencias individuales. Hay gente para la cual la reacción emocional de horror ante la acción que va a matar a un semejante es lo suficientemente fuerte para contrarrestar la racionalidad. En el caso del gordo, pero no en el de la palanca. Entonces decimos sí a la palanca y no empujar al gordo. ¿Lo veis? Hay una minoría para la cual la reacción emocional es lo bastante fuerte para contrarrestar el factor racional en ambas versiones. Y esto tiene que ver con diferencias individuales, incluso de estado, no de rasgo, como vamos a ver. ¿Se entiende? Y esto puede tener que ver con que el factor racional es menos fuerte en estas personas o, más frecuentemente, el factor emocional es más fuerte. Sabemos de sobra que hay diferencias individuales muy importantes en reactividad emocional. Hay gente que llora en todas las películas y hay gente que se queda así. Hay gente que se conmueve enormemente ante la visión de según qué escena y hay gente que dice, bueno, sí. Tenemos distintos grados de reactividad emocional unas personas y otras. Como tenemos tantas otras cosas, probablemente, yo no lo sé, pero probablemente esto se distribuye gaussianamente, normalmente. ¿Vale? Vamos a verlo un poco en plan gráfico. Versión impersonal, la palanca. ¿Le das a la palanca? Entonces el sujeto, el factor racional, le dice sí, le doy. Porque 5 hay que evitarlos. 1 es más soportable. O una muerte es mejor que 5. El factor racional, por tanto, dice que sí. Pero el factor emocional dice, joder, pero, vale, es una palanca, pero es que voy a matar a una persona, voy a matar a un semejante. Es que si no se mueren 5, ya, pero es que los 5 se mueren por cómo está la situación, pero yo digo, qué horror, horror. No es un razonamiento, es el golpe de espanto, de voy a matar a un semejante yo. ¿Vale? Pero aquí el factor emocional no pesa tanto como el racional. Y en consecuencia, el sujeto dice que acciona la palanca. ¿Lo veis? Prevalece el factor racional y por tanto se da la respuesta utilitarista. ¿Entendido? Versión personal. Hay que empujar a un semejante, bueno, semejante, sí, un semejante moralmente, a su muerte. El factor racional nos sigue diciendo que, oye, mejor una muerte que 5, mejor salvar a 5 que a 1. El factor racional nos sigue diciendo que eso hay que hacerlo. Pero en este caso el factor emocional es brutal para la mayoría de la gente. ¿Se entiende? El factor emocional de la acción que supone empujar al gordo es más potente que el factor emocional de pulsar la palanca. ¿Se ve? Y entonces llega, en este caso, a contrarrestar al factor racional y a decir, no, yo a ese señor no lo empujo. Prevalece el factor emocional, no se da la respuesta utilitarista y la gente te dice, no, yo al gordo no lo empujo. ¿Vale? Esto es lo que postula Green. Ciertamente esto explica adecuadamente las diferencias que se encuentran en las respuestas de la gente a las dos versiones del dilema. Lo explica. Pero es que además predice correctamente otros datos. Y vamos a ver unos cuantos. Los psicópatas primarios dan más respuestas utilitaristas. Tiran de la palanca casi todos y la gran mayoría empujan al gordo. Pero vamos, abrumadoramente. Recordad, psicópatas primarios, baja ansiedad. Prácticamente, no es que carezcan de reactividad emocional, pero es que
uno de los elementos esenciales de la emoción que está en juego en este asunto es precisamente la ansiedad. Entonces, individuos que tienen por su propia constitución una respuesta de ansiedad baja, pues no contrarrestan nunca el factor racional. Siempre te dicen, sí, sí, hay que darle la palanca, sí, 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 yo empujo al gordo. ¿Se ve? Sujetos con mayor reactividad emocional, medida por autoinforme o por algún criterio independiente. Conductancia termogalvánica, etcétera, etcétera. En algunos estudios han usado la sudoración de las manos. Pues dan menos respuestas utilitaristas, claro, porque aquí la reacción emocional es más fuerte. Y aquí están algunos de los que ni palanca ni empujón. ¿Se entiende? Sujetos que están tomando ansiolíticos. Más respuestas utilitaristas. Fijaos, los ansiolíticos reducen la ansiedad, como su nombre indica. Además, en su mayoría tienen un cierto efecto sedante. Algunos tienen más efecto sedante que ansiolítico, las benzos, por ejemplo. Ya lo sabéis. Pero todos los ansiolíticos producen una reducción mayor o menor de la actividad emocional general, de la reactividad emocional en general. Con ansiolíticos, incluso la escena de la película que te conmueve menos. Estás más atocinado desde el punto de vista emocional, por decirlo de algún modo. ¿Se ve? Y entonces, como resultado de eso, como el factor 2, el factor emocional, está empujando menos, gana el factor por defecto, que es el racional, y das más respuestas utilitaristas. ¿Listo? Si el sujeto está haciendo una tarea cognitiva secundaria, lo has puesto a contar cosas que pasan por una pantalla, cualquier cosa por el estilo, ya sabéis en psicología experimental que la tarea secundaria es un recurso muy utilizado, pues te encuentras menos respuestas utilitaristas. ¿Se entiende? Sujetos con alexitimia. Alexitimia, ya sabéis, dificultad para identificar, nombrar, distinguir estados emocionales. Es como torpeza emocional. Claro, más respuestas utilitaristas. El alexitímico no sabe muy bien cómo está desde el punto de vista emocional. No se da cuenta que tiene miedo, no se da cuenta que tiene ansiedad, no se da cuenta de que está contento, etc. Sobre todo no identifica correctamente, pero tampoco categoriza. Con lo cual en autoinforme es muy... Una vez diagnosticada la alexitimia, le pasas por aquí y resulta que te dan más respuestas utilitaristas. Su factor emocional es más débil. ¿De acuerdo? No maneja bien las emociones. Sujetos con citalopram, creo que se ha hecho también con algún otro inhibidor de recaptación selectivo de serotonina. Menos respuestas utilitaristas. Están más emocionales. Se sabe que el citalopram y algunos otros inhibidores de recaptación de serotonina producen transitoriamente un incremento de la actividad en distintos centros del cerebro, pero particularmente en la amígdala. Con lo cual están como más preparados para la alarma, para la reacción emocional de cuidado. ¿Se entiende? Probablemente a esto se debe el efecto. Pero experimentalmente está claro. Grupo de experimental con citalopram, grupo experimental sin citalopram, equiparados en todo lo que se pueda, todo lo demás, y te sale la diferencia significativa. Los que están tomando el inhibidor dan menos respuestas utilitaristas. ¿Visto? Bueno, pues todo esto cuadra perfectamente con el modelo. Hay más datos, ¿eh? Estoy poniendo aquí los que me parecen más llamativos, más conspicuos y además variados. Pero luego hay estudios que en lugar de citalopram les dan fluoxetina. Bueno, ¿vale? Bases neurales, podríamos decir, y mientras tanto en el cerebro, ¿qué está pasando? Siempre en referencia al modelo dual. Pues resulta que lo han investigado. Se han presentado ambas versiones del dilema, la de la palanca y la del empujón, a sujetos sometidos a imágenes de resonancia magnética funcional.
Entonces, ¿qué pasa? Claro, si lo pensáis un poco, la imagen es muy rara. O sea, alguien que está en un maquinón de estos y que me da, oye, mira, que va un tranvía, y queda un poco... Bueno, lo han conseguido. Lo han conseguido hacer razonablemente sin demasiada interferencia. En las dos versiones del dilema, la de la palanca y la del empujón, se produce una activación muy notable del córtex prefrontal dorsolateral. Por si no os acordáis de neuro, aquí, en los lados de la parte delantera de la cabeza. Ahí tenéis el esquema anatómico. El córtex prefrontal dorsolateral, como quizás recordéis de neuro, es un área que tiene una gran actividad con las tareas demandantes intelectualmente. ¿Os acordáis que un día poníamos aquí algún rompecabezas lógico, el Send More Money, alguna matriz del Raven? Bueno, pues ahí cuando lo estabais haciendo teníais esa región cerebral caliente, trabajando duro. Se sabe desde hace mucho tiempo que con determinadas tareas experimentales, notable el efecto Stroop, ¿os acordáis? Pues con el efecto Stroop lo mismo, se te dispara. Es decir, alguien poco cauto podría decir, claro, es que ahí está la racionalidad. No. Ya sabéis que las interpretaciones neurocientíficas así simplistas son disparates y no llevan más que a otros disparates. Pero lo cierto es que cuando estamos realizando tareas que son muy demandantes desde el punto de vista intelectual, se observa concomitantemente una activación mayor de este área cerebral, del prefrontal dorsolateral. Cuidado con estas... es que incluso en neurocientíficos a veces se les va un poco de las manos y hay que tener en cuenta, yo creo que ya lo he mencionado alguna vez, que este tipo de datos son interesantísimos y que nos permiten muchas cosas, hay que manejarlos con cuidado. Porque, por ejemplo, lo que se observa en una imagen de resonancia magnética funcional son las áreas del cerebro en que se está produciendo más consumo de oxígeno. Pero, por supuesto, eso implica que hay más actividad. ¿De acuerdo? Pero es más consumo de oxígeno. Y entonces puede perfectamente ocurrir que más consumo de oxígeno no esté necesariamente relacionado con que ese es el lugar de residencia de, sino con que el sujeto no tiene muy dominada la tarea o lo que sea, y entonces está teniendo que hacer un esfuerzo extra. ¿Se entiende? O sea, es muy difícil establecer conclusiones funcionales a partir de este tipo de datos neurocientíficos, pero se puede, por supuesto. Y aquí está bastante claro, solamente hacía la caución porque no hay demasiado entusiasmo ya, hay demasiada gente diciendo neurocosas por ahí a lo loco. No caigamos nosotros nunca en eso. Vale. Bueno, pues entonces, en ambas versiones, las dos, se observa que hay una actividad importante en el córtex prefrontal dorsolateral. ¿Vale? Así que ahí están empatadas. Fijaos que el modelo lo que dice es que el factor racional es el factor por defecto y es el que va a guiar la conducta si nada interfiere con él. Es decir, tanto los que luego no quieren empujar al señor, como los que sí, a ambos se les ha activado esto. El factor racional, aparentemente, por lo que podemos juzgar, parece estar ahí, operando en todos los casos. La versión personal da lugar a una activación mucho más intensa del córtex prefrontal ventromedial. El córtex prefrontal ventromedial está delante y por debajo y hacia adentro en el cerebro. Ahí se ve en el esquema. Y se trata de un área que está claramente vinculada con la integración de las emociones en la acción y los pensamientos. Porque se observa que eso desaparece cuando se daña. O se deteriora cuando esta área resulta dañada. Todo esto, insisto, con precaución, pero es que los datos son bastante claros. El córtex prefrontal ventromedial tiene conexiones bien conocidas con el sistema límbico.
en general, que ya sabéis que límbico más o menos igual a control emocional o funcionamiento emocional, mejor dicho. Y además, en la versión personal se observa una activación más intensa de la amígdala. Reacciones de terror, fight or fight, reacciones de tipo alerta, alarma, peligro. Así que parece estar bastante claro que la versión personal provoca actividad en zonas que están fuertemente vinculadas con lo emocional, que es precisamente lo que dice el modelo. Así que tenemos de alguna manera una fundamentación en el terreno neural de lo que estamos afirmando funcionalmente en el modelo. ¿Vale? Se ha comprobado que cualquier daño significativo en el córtex prefrontal ventromedial, el segundo, el de las emociones, aumenta las decisiones utilitaristas. No es que hayan estropeado esas zonas del cerebro a gente para ver qué pasa, pero es que a veces, ya sabéis, ocurre. Phineas Gage, todo el mundo ha oído hablar de él, ¿no? El paciente más famoso de la psicología, seguramente. Ya sabéis lo que le pasó. Una barra le atraviesa el cráneo, le deja ciego de un ojo, vamos, el tío sobrevive y se sigue comportando con relativa normalidad desde el punto de vista intelectual, el trabajo y tal. Lo que se deteriora es como que no es él, no parece él, tiene una reactividad distinta, especialmente malo en relaciones, ha perdido la capacidad de empatía, está como emocionalmente castrado, en cierto modo. Y claro, fijaos por dónde pasa la barra. La barra está dejando intactos bilateralmente las áreas prefrontales dorsolaterales, las responsables de lo racional, en este aspecto. Y sin embargo está destruyendo por completo, también bilateralmente, porque está pasando por el centro a ese nivel, el prefrontal ventromedial. Es decir, a este hombre, la barra, por casualidad, le dejó intactos los centros del factor racional y le destruyó los del factor emocional. Con lo cual este hombre se comportaba como un psicópata. ¿Visto? Damasio, el famoso Damasio del error de Descartes, que sin duda conocéis, estudió, y lo cuenta en sus publicaciones, a individuos con deterioros localizados precisamente en el córtex prefrontal ventromedial. Particularmente pacientes con demencia frontotemporal, que cursa muy frecuentemente con daños importantes en la zona ventromedial del córtex prefrontal. Es decir, gente que le pasaba un poco lo que a Phineas Gage, pero por razones patológicas. En algunos casos, bueno, pues lo que se está encontrando aquí, perdón, me he dejado llevar. Lo que se está encontrando aquí es que cualquier deterioro, sea por barra metálica o sea por lo que sea, de esa región, produce más decisiones utilitaristas, punto uno, y produce un decaimiento de la reactividad emocional que hace que uno parezca un psicópata. Y posiblemente desde un punto de vista taxonómico lo sea. ¿Lo veis? Estos individuos, por ejemplo, Damasio les presentaba fotografías de estas super gore, horribles, de accidentes con gente destripada y tal y cual, y en algunas ocasiones le daban como respuesta: yo esto antes, si lo hubiera visto, me hubiera horrorizado. Fijaos con lo fino que es el tema, ¿eh? Yo esto, si antes lo hubiera visto, me hubiera horrorizado. Intelectualmente es perfectamente capaz de reconocer todos los elementos de la situación. Perfectamente, no tiene ningún problema. Y además recuerda que a él esas cosas antes le hacían un efecto emocional. Pero ya no se lo hacen. Mira eso tan tranquilo cuando otras personas harían algún gesto. ¿Se ve? Bueno, pues sale bastante bien parado el modelo dual, como veis. Ahora mismo es uno de los que se consideran como más acertados, pero claro, estamos hablando del modelo del tranvía.
de una situación experimental muy concreta. ¿Vale? Y todavía queda una cuestión. ¿Por qué la aversión personal tiene que suscitar una mayor reacción emocional? Es decir, yo voy a matar a alguien activamente. ¿Qué más me da pulsar una palanca que darle un empujón? ¿Por qué? O sea, ¿qué opináis? ¿Te daría más grima dar un empujón que el otro día? Ya quedó claro que sí, pero ¿por qué? Espera, que no te oigo y sobre todo no te oye el destructor de mundos. Tienes como a la persona literalmente delante, o sea, tienes que tú ejercer esa fuerza para que él caiga. Lo Tienes a otro la es... persona delante y tienes que hacer fuerza para que caiga. Sí. Según tú, esa es la diferencia relevante. No, o sea, eso es lo que yo creo. Sí, sí, por Que, eso te pregunto. sí, Muy sí, bien. que a mí. ¿Alguien piensa otra cosa? Ana. Para mí la diferencia relevante es que yo le tengo muy de cerca. Yo estoy viendo a esa persona. En el caso de la palanca yo le tengo en una vía. La proximidad Sí. o la distancia. Muy bien. ¿Alguno más? Pues vamos a ver lo que dice la experimentación. ¿Cuál sería el desencadenante concreto? Hay candidatos que, fijaos, los habéis clavado. La distancia. El contacto físico, en la versión de la palanca no le tocas, y la aplicación de fuerza personal. Exacto. Y es que esto es lógicamente lo que hay que investigarlo primero. Es decir, hasta qué punto esto está provocando ese efecto que no acabamos de entender. Han sido profusamente investigadas como las 3 principales variables, también otras, pero estas son las que más trabajo han dado. Y vamos a ver algunos resultados. Partimos de la versión personal original, ¿vale? El señor está en la pasarela y tu dilema es si le das un empujón para parar el tranvía y salvar a los 5 o no se lo das y dejas que las cosas sigan su curso. El que hemos visto desde el principio, como versión personal. En estos casos, la opción utilitarista, sacrificar al tipo, se va al 15%. Aproximadamente, en algunos estudios menos, en otros más, pero comparado con un 90% aproximadamente, que dicen que sí, que se da la palanca. Cuidado. Cuando es la palanca, 90%. Cuando es el señor, 15%. Este es el punto de partida. Baja proximidad, no contacto y no fuerza personal. Es decir, derribamos al señor gordo, pero desde lejos. Aquí vamos a poner a prueba la proximidad. Si os fijáis, el tipo de la palanca está lejos. La palanca tiene un cable que hace que se abra una trampilla a los pies del señor. Y que entonces caiga. Es decir, no le empujo yo con mi fuerza ni con mi contacto. Sino que es un poco pues como la otra palanca, solo que en este caso no desvío un tren contra él, sino que le tiro a él contra un tren. Aquí la opción utilitarista se va al 60%. Es decir, se sitúa en una tierra un poco de nadie, porque ni es abrumadoramente mayoritaria como en el caso de la palanca original, ni es tan absolutamente minoritaria como en el caso del señor gordo original. ¿Vale? Pero desde luego lo que no cabe duda es que la proximidad pinta algo. Pero no solo, porque aquí no hay contacto y tampoco hay fuerza personal. Es la proximidad, pero son otras cosas las que están variando. Vale, alta proximidad, no contacto, no fuerza personal. Estamos en la pasarela junto al señor, pero con una palanca. Entonces, en lugar de empujarle, le podías empujar así, pero en lugar de eso, tiras de la palanca. No nos convence mucho, ¿no? Bueno, pues sigue igual que en el caso anterior, 60%. Lo cual es desconcertante porque entonces ya no es un efecto de la proximidad. Aquí la proximidad es máxima y entonces parece que sería ¿qué? El hecho de hacerlo sin contacto. Voy. Pero me sorprende mucho que el porcentaje sea el mismo, porque es que si lo tienes literalmente al lado,
puede estar rogándote que le salves la vida, que no abras la palanca. No, él está empanadísimo. Ah, él no tiene ni idea. Está empanado, lleva los cascos puestos con mucho volumen. O sea, el gordo es inerte en este dilema, en todas sus versiones. Es un ser humano que está abstraído, está oyendo música o está con el móvil o algo así. No, claro, te implora, no, por favor, déjame vivir. Además, probablemente un señor de ese tamaño, en lugar de implorarte, te pega un tortazo y te lanza a ti contra... ¿Se entiende, no? ¿Algo más? ¿Alguna...? No os preocupéis, que esto es un lío, pero es que se va a quedar así, como lío. Baja proximidad, no contacto, fuerza personal. Empujar al gordo con un palo largo. Y no es una broma, lo han hecho este estudio. Ay, cuidado. Ahí está el palo largo empujando al gordo. ¿Qué va a pasar aquí? Opción utilitarista, sacrificar al gordo 20%. Muy poca más gente que en el caso original de darle el empujón directamente, lo cual indicaría que ni la proximidad ni... Es decir, esto es un lío. Se ha comprobado que las tres variables tienen interacciones muy fuertes. Es decir, los efectos aislados son relativamente débiles en comparación con los efectos de interacción. Es decir, de unas condiciones de una variable acompañados de una u otra de otra variable. Ya sabéis, interacción estadística. Vale, así que de aquí podemos sacar pocas conclusiones, excepto quizá que los científicos se pueden poner muy extravagantes cuando preparan las situaciones experimentales. Yo cuando leí el del palo largo me pasó un poco lo que a Índice. O sea, digo, vamos a ver, por favor, ¿pero qué es esto? Y así sucesivamente. Se han hecho muchos estudios manejando estas variables y nada queda muy claro. Así que sigue ahí la pregunta. Estas variables pintan algo, pero podríamos dar una respuesta completa, o más completa al menos, a por qué la versión personal suscita una mayor reacción emocional. Está el factor kantiano, y esto se podía titular La venganza de Kant. ¿Os acordáis de Kant? Uso de una persona como medio frente a muerte de otra persona como efecto lateral. Acordaos de una de las formulaciones del imperativo categórico que ya manejamos. El hombre es fin en sí mismo. Jamás puede ser usado como medio sin ser al mismo tiempo fin. Esto diferencia las dos versiones. ¿Lo veis? Pero ¿cómo podríamos comprobar el efecto de esta cuestión, de la cuestión medio-fin? Pues agarraos que viene otra preparación experimental rara. El gordo es un medio para parar el tranvía. Es con lo que paramos el tranvía. El tipo del ramal no es un medio, es un efecto lateral. ¿Lo entendéis, no? Pensadlo esto, por ejemplo, en términos de teletransporte. Supongamos que abajo, en el caso impersonal de la palanca, el individuo acciona la palanca y el tranvía enfila por el ramal hacia el individuo. Pero en ese momento, yo, que soy una especie de héroe galáctico, le doy a un botón y ese individuo que está en el ramal es teletransportado a un lugar seguro. A la café de psicología, por ejemplo. ¿Qué pasaría entonces? Pues sería maravilloso, pero no moriría ninguno. ¿Se entiende? He salvado a ese señor con el teletransporte y los otros 5 se han librado porque he desviado el tranvía para otro sitio. Así que, maravilloso. El mejor resultado posible. ¿Pero qué pasa con el gordo? Imaginad que cuando el gordo va por el aire gritando y manoteando de terror, yo lo teletransporto a la café de psicología.
lo siento en la misma mesa que al otro, por ejemplo, para que se hagan amigos y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que los 5 mueren. Porque lo que yo estaba usando para parar el tranvía, algún gilipollas me lo ha teletransportado a otro sitio. Con lo cual ya no puedo parar el tranvía, con lo cual el tranvía sigue y el tranvía se cepilla a los otros 5. Por eso decimos, el señor gordo es un medio, pero el otro es un efecto lateral. Un daño colateral, como decía el Pentágono de una manera un tanto siniestra. ¿Lo veis? Claro, la pregunta que surge ¿es posible que algo tan sofisticado como esto, la diferencia medio-fin, influya en un juicio moral que es emocional e inconsciente? ¿Es posible? ¿Es verosímil? Hay veces, vosotros lo habéis pillado muy rápido porque sois muy listos, pero hay veces que tardas un rato en explicarle a la gente la diferencia entre el medio y el fin. Y vosotros habéis tenido, a pesar de los listos que sois, habéis tenido que darle un poquito al córtex prefrontal dorso-lateral para entenderlo. Y eso va a operar a nivel inconsciente en una fracción de segundo para que yo haga un juicio interesante, ¿no? Bueno, pues vamos con el último, y ya con esto terminamos con los diseños absurdos del dilema del tranvía. Tenemos al tranvía desbocado, pintado de amarillo, ahí, que va para arriba de la pantalla. Y, como siempre, arriba tenemos a las 5 personas que van a morir si no pasa algo. Hay un ramal, efectivamente, y en el ramal no hay ningún señor atado. Lo que hay es otra pasarela, como en el otro dilema. ¿Vale? Y en esa pasarela estás tú y hay una palanca al otro lado de la pasarela. Entonces tú, que eres muy avispado, te das cuenta de que tienes poquísimo tiempo para llegar a la palanca y accionarla para salvar a esos 5. Tienes que hacerlo a toda velocidad. Pues si no, no llegas, el tranvía sigue adelante y ya no lo salvas. ¿Vale? Pero en medio de la pasarela hay un gordo. Y también te das cuenta de que si corres lo bastante para accionar la palanca, sin querer vas a empujar al gordo y lo vas a tirar. Es inevitable. La pasarela es mega estrecha. ¿Qué hace el gordo ahí arriba y cómo ha llegado? No lo sabemos. Pero el caso es que si tú te pegas la carrera desde donde estás hasta la palanca a la velocidad suficiente, lo vas a derribar. Y va a caer en la vía. Encima no va a salvar a nadie, porque ya más para allá no hay más gente atada. ¿Se entiende? ¿Veis lo que se está buscando aquí? Estamos buscando una situación en la que, efectivamente, matamos a un señor activamente, con fuerza personal, con contacto y con proximidad, pero ese señor no es un medio. ¿Veis la lógica? ¿Y qué pasa? Pues pasa que el 81% de los sujetos toman la opción utilitarista. En la versión impersonal original, la primera, la primigenia, es el 87%, es decir, muy cerca. Con esta versión hemos llegado muy cerca de la primera. ¿Se ve? Pero claro, esto indica que los sujetos son sensibles al hecho de que sea un medio frente a que sea un fin. Y a la pregunta que hacía antes de cómo nos vamos a creer que un asunto tan sutil como la distinción medio-fin va a poder influir en un juicio inconsciente súper rápido y emocional, pues sí. De acuerdo con esto tenemos que decir que sí. Nuestro mecanismo de generación de juicios inconscientes es más sofisticado de lo que la mayor parte de la gente hubiera pensado. Porque está haciendo aquí una cosa, y además si lo pensáis intuitivamente cuadra. Es decir, yo me siento mejor yendo a por una palanca desesperadamente y que bueno, que tiro un tío, vale, pero que diciendo, venga tío, para abajo que vas a parar el tranvía. No me digáis que no notáis intuitivamente una diferencia. Bueno, pues la nota mucha gente, porque esto casi se nos va al primer caso. ¿Visto? Así que, cuidado con Kant, que nos hemos metido con él por las tonterías que decía sobre la masturbación y tal igual, pero Kant es mucho Kant.
Y en este caso, desde luego, parece que nuestro sistema inconsciente de generación de juicios, pues él captó algo con su imperativo categórico, no solamente en lo que se refiere a filosofía moral, que recordad es normativa, abstracta, etcétera, sino en cognición moral también, cómo funcionan los sujetos reales. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Bien. Se acabó el tranvía, vamos a dejar de manejar dilemas de momento. Bueno, dilemas salen siempre, pero cambiamos al modelo de Haidt. Supongo que algunos habréis leído el libro La mente de los justos, de Jonathan Haidt. Ya estáis tardando. Es uno de los libros de psicología más importantes de lo que va de siglo. No lo digo yo, lo dice el mundo entero. Lo tenéis también para echarle un ojo en el foso bibliográfico, lo puse hasta en la bibliografía de la guía docente. O sea, no podéis terminar psicología sin leer esto. Vamos, ya no sé cómo decirlo. Y no me pagan, ni soy amigo de Haidt, ni nada por el estilo, ¿vale? Vamos a fijarnos en otro tipo de cuestiones morales, que son ya un poquito más amplias y seguramente más vinculadas a nuestro funcionamiento moral cotidiano que los dilemas, tal y como los hemos visto, el terrorista, tal y cual, también incluidos los más, digamos, ecológicos, los más parecidos a las situaciones en que nosotros nos encontramos en nuestra vida real. Sea Amelia, una chica random. Amelia piensa que la familia es la institución más importante. ¿Qué creéis que piensa? ¿Que el sistema capitalista es bueno o malo? ¿Qué tiene que ver? Bueno, ¿qué creéis que piensa? Bueno, ¿verdad? Yo también diría que ella piensa que es bueno. Berta, convencida de que es prioritario y obligado proteger el medio ambiente como sea. ¿Ella cree que abortar es aceptable o inaceptable? ¿Aceptable? Sí, ¿verdad? ¿Una ecologista tiene que estar a favor del aborto? No sabemos si tiene que, pero sabemos que lo está, muy probablemente, ¿a que sí? Chris piensa que el amor romántico es un mito tóxico. No sabemos si es que la acaban de dejar o es que lo piensa así realmente por algún motivo un poco más razonado. No lo sabemos, pero ella cree que el amor romántico es un mito tóxico, la pobre. No he querido decir eso último. ¿Cree que debería impedirse la inmigración ilegal? No lo veis tan claro. Diana dice que mi cuerpo es mío y hago con él lo que quiero. ¿Es aceptable la gestación subrogada? ¿Qué piensa ella? ¿Cómo? Ella piensa que sí. ¿Los demás? Pero no me digáis lo que piensa, lo que debería pensar lógicamente. Decidme lo que creéis que piensa. Yo también creo que no. Y por una sencilla razón, por el tipo de gente que nos hemos ido encontrando. O sea, yo no conozco datos de estudios sobre esto. No los conozco. Ahora, vivo en el mundo y oigo cosas y hablo con gente. Y sobre esa base yo me juego bastante a que Diana no considera aceptable la gestación subrogada, en abierta contradicción con su creencia. ¿Se ve? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué presentamos aquí a estas chicas y sus puntos de vista? Pues porque hay algo que amalgama nuestros juicios morales y que no es el razonamiento, y que no es el intelecto, y que no es la cognición fría, que dicen algunos. ¿Por qué lo amalgama? Pues nos vamos a encontrar muchísimas chicas y chicos, y señores mayores, y señoras mayores que piensan que la familia es la institución más importante, y una gran proporción de esa gente va a pensar que el capitalismo está bien.
Pero tu creencia sobre la familia, lógicamente, es perfectamente compatible con que tú seas bolchevique hasta las trancas y estés absolutamente en contra de todo lo que tiene que ver con el capitalismo, el mercado libre, los precios espontáneos, todo. Perfectamente, lógicamente no hay ninguna contradicción. Pero curiosamente, la idea de que la familia es la institución más importante suele aparecer asociada en las personas a la idea de que el capitalismo es bueno. ¿Se entiende? ¿Por qué? ¿Qué es lo que une? ¿Qué une el capitalismo con la familia? Vale, ha habido algunos países no capitalistas que han tratado, pero también hay países capitalistas como Israel, que han modificado la familia como institución con los kibutzim y todo esto. Lo mencionábamos el otro día a propósito del incesto. Ibai. Pues que existe un bloque ideológico donde se asume que si... ¿Existe un? O sea, una ideología, un bloque, ¿no? Donde si tú apoyas... O sea, el capitalismo se asocia al liberalismo y ahora mismo eso se asocia a mentalidades más conservadoras. Que contradictoriamente, ¿no? Liberalismo y tal, pero sí. Entonces, la familia es algo muy conservador, se suele asociar a ello, vaya. Y entonces tienes que estar a favor del capitalismo, ¿no? Entonces, ¿tú crees que Amelia, he puesto los nombres porque son A, B, C y D, nada más, vamos. ¿Tú crees que Amelia primero ha optado por una ideología y luego se ha apuntado a todas las creencias que conlleva esa ideología? Y si Amelia ni se ha planteado absolutamente nada de eso. Claro, pero sí que vive en un grupo en el que hay una ideología donde están todas esas ideas ya juntas de antes. Entonces ella solo se ha influido por las ideas que ya estaban juntas. En el mejor de los casos le hemos puesto nombre al problema. ¿Por qué tiene esa ideología y no otra? Claro, es por la influencia que ha tenido. Vale, ¿por qué esa influencia le lleva a tener ese tipo de... ¿Por qué esa influencia está uniendo esas dos cosas? Pues por la evolución del tiempo, de la Eso historia. es justamente lo que necesitamos explicar. Apelar a que, bueno, es que así ha salido, que es lo que me acabas de decir. Pues pueden ser simplemente pues cosas que han ido viniendo bien en un momento histórico. Yo qué sé, pues porque a un partido o a un bloque le vino bien juntar estas dos cosas para juntar cierta gente. Y consiguió influir en una chica que yo diría que no pasa de los 17 o 18. Sí. Sí. O sea, porque ha influido en su familia, ha influido en su entorno, entonces acaba influyendo en ella. Sí. Pero la familia ha llegado a esa forma de pensar porque le ha influido esa tendencia histórica. Sí, en el fondo sí. No podemos decir nada como psicólogos, tenemos que entregarles el problema a los sociólogos. ¿Por qué ella funciona así? Porque, en definitiva, vale, ella no acepta todas las influencias de su familia. Ninguna joven lo hace. Todas, es muy raro. Porque esas y no otras. Estamos ahí en un tema que es muy complejo, desde luego, pero es justamente lo que quiero señalar. Ahora bien, lo que quiero sobre todo descartar es que eso tenga la más mínima lógica intelectual. ¿Vale? No tiene nada que ver la familia con el capitalismo, per se. El capitalismo te dice que el mercado tiene que ser libre, lo más libre posible, te dice que los precios tienen que ser fijados por el mercado, te dice que tiene que haber derecho a la propiedad privada, incluido de los medios de producción, de capital. Te dice esas cosas, pero no te dice nada sobre la familia. ¿Vale? Incluso si consideras el capitalismo como ideología, que yo creo que es forzar el concepto de ideología. Yo creo que aquí también el papel emocional puede estar, porque al final tú asocias ideas como buenas y como malas. Entonces, por ejemplo, como mencionas tú, a lo mejor yo tengo en mi cabeza que, aunque yo no sepa por qué, no tenga ningún tipo de razón, que el capitalismo es malo, ya sea porque lo oigo, porque lo veo en redes sociales, lo que sea. Y eso a mí como que me genera rechazo automáticamente. Entonces, eso también como va asociado a, por ejemplo, lo de la familia y todo eso, pero sí que creo que tiene que ver también emocionalmente. Por eso no es nada racional, quizá. O sea que estaríamos de acuerdo en que aquí no hay nada racional. No. Bueno, a ver, algo hay.
pero yo creo que el factor Pero emocional lo es que más grande. hace que esta chica crea las dos cosas no es racional. No tienen un vínculo la una con la otra. Lo cual no tiene nada de malo. No es por No, no. meternos con ella. Tú puedes tener unas creencias sobre una cosa y otras creencias sobre otras y ya está. Vale. Lo llamativo es que haya, y esto enlaza un poco con lo que tú decías, que haya tantas personas que creen lo uno que también creen lo otro. Y que sea más raro, bastante raro, encontrar a alguien que cree lo uno y no lo otro o viceversa. A ver, yo creo también que es un poco por ser consonante con una ideología, una moral, una pertenencia a un grupo. O sea, que tus ideas acaben encajando con eso previo que ya tienes establecido, ¿no? O sea, yo pertenezco a un grupo más tradicional, por esto que estamos hablando de que la familia es lo más importante, no sé qué, ¿no? Una creencia más tradicional. Si el grupo al que pertenezco, lo que ha dicho es, si ese grupo al que pertenezco y la moral que yo tengo y la ética que yo tengo se ha desarrollado en base a la ideología que yo he sacado de ese grupo al que pertenezco, porque necesito pertenecer a un grupo en una sociedad, si en ese grupo la otra ideología que se ha formado es justamente que el capitalismo es bueno, pues yo voy a acabar acomodando esa idea a mí para no tener una disonancia en los conceptos, ¿no? O sea, es una mera agregación contingente de creencias debida a la presión grupal. Sí, ya no solo a la presión grupal, sino también a tu propia moral o a tu propia ética. Si tú, por ejemplo, yo qué sé, Diana, lo de la gestación subrogada, ¿no? Tú crees que el cuerpo de la mujer es propio y que pueden hacer lo que quieran con él. Pero en la gestación subrogada hay un factor de dinero de por medio de una vulnerabilidad de la mujer que va en contra de eso. Espera, luego vamos a Diana. Entonces estamos siguiendo una moral en el Sí, desde sentido luego de... tú sí, porque nos acabas de decir que esta chica, por el hecho de creer que la familia es importante, es tradicional. Como si no hubiera También gente nada tradicional en que base a considera la unos, familia en base a unos importantísima. estereotipos formados por esa sociedad. Claro, pues cuidado, no pensemos aquí en estereotipos, que somos los psicólogos. O sea, todo el mundo puede hacerlo, pero nosotros, por lo menos cuando estamos con el gorro, Mm. más vale que lo controlemos. Por eso nos estamos preguntando estas cosas. Fijaos, es una pregunta, son preguntas tontísimas las que estoy haciendo, pero cuidado con ellas. ¿Vale? Que luego hay mucha gente que te dice yo soy de izquierda porque la plusvalía no hay derecho a quitársela al obrero. Y bueno, menos mal, algo ha leído. Pero hay gente que te dice que tú por qué eres de izquierda, no lo sabe. Entonces, de alguna manera tiene que reconocer un poco lo que tú has dicho, pero solo que revestido más o menos porque simplemente ella no ha leído a Marx en su vida. Igual que hay gente que es muy tradicionalista y muy conservadora y que no sabe lo que hay que conservar, pero no conoce la historia. O sea, sí. Que yo creo que las preguntas que nos estás haciendo es como con los dilemas morales. O sea, primero nosotros tuvimos la reacción emocional y luego viene la razón que intenta explicar por qué tomamos esa decisión antes, cuando en realidad no lo explica en absoluto. Simplemente es, pues, hay una serie de asociaciones que hacemos y damos la respuesta de forma instantánea y ya está, yo lo veo así. Yo estoy muy de acuerdo con eso y la literatura parece indicarlo. Y Haidt aporta evidencia en esa dirección. Pero vamos, la cuestión sigue siendo recordad lo que la gente os va a decir, a vosotros, psicólogos. Os van a decir muy serios que ellos creen tal cosa porque... y te cuentan una película. Un poco como hemos hecho con el dilema del tranvía. Esto es lo que engancha un poco los dos temas, el de Haidt y el de Green. ¿Vale? Seguimos. Bueno, queríamos hablar algo de Diana. Diana está en flagrante contradicción. Es el típico caso que te puede decir, por ejemplo, que mi cuerpo es mío y hago con él lo que quiero cuando se trata de abortar, por ejemplo. Todos sabemos del estereotipo que estamos hablando. Y la gestación subrogada, no. Pero no solo la gestación subrogada, que tú estabas intentando encontrar una disculpa, la prostitución. ¿Qué pasa con la prostitución? Si mi cuerpo es mío, yo quiero alquilarlo o sacar dinero con él. La gente que se monta un OnlyFans se está haciendo prostitución, ¿no? Y los actores y actrices porno, prostitución con una cámara. Estás cobrando por tal, pero... Pero yo lo veo diferente. Lo veo ¿El diferente cine porque... de porno de la prostitución? Sí, porque yo, vaya, por lo que he visto y por lo que he oído, muchos de los casos de prostitución son mujeres que están en contra de su voluntad
y ese dinero pues no va tanto para ellas, salvo las prostitutas que son ya como muy premium y cobran muchísimo, pues esas sí que hacen lo que quieren, pero otras no. Y creo que Ya. eso es el caso de la gran mayoría. Entonces, claro, vamos a ver, Ana. En Estados Unidos se abolió la prostitución, no, la esclavitud, bastante tardíamente con respecto a Europa. Y cuando se abolió la esclavitud, se abolió el hecho de que hubiera personas que estuvieran intrínsecamente obligadas a trabajar, por ejemplo, en la recogida del algodón. Pero en Estados Unidos no se eliminó el negocio del algodón. Para nada, sería una tontería. Entonces, lo que tú dices, en buena lógica, significaría, vamos a acabar con la trata. Vamos a acabar con la gente que está obligada a... Pero si una compañera tuya quiere hacer eso, y te aseguro que hay unas cuantas, lo sé, porque uno se va enterando de cosas, no digo ahora, ni mucho menos aquí, ¿vale? Pero que en la facultad, y además por mera estadística es lógico, hay gente que hace eso. Pero esa gente hace eso porque le da la gana y porque mi cuerpo es mío y hago lo que quiero con él. ¿Qué punto le da la gana? Porque ahí hay un problema ya más interno de estereotipos de género, de desigualdades de género en el sentido de necesitas validación masculina, porque se te ha inculcado la sexualización femenina desde pequeña, porque es la única forma de tener un cierto valor en sociedad. Y esto le pasa a todas las adolescentes. Pero espera, ¿hablas de las prostitutas, de las adolescentes? De todo el mundo. Porque es que al final, una persona que se dedica a OnlyFans, que se dedica a la prostitución, aparte de que hay un factor monetario de por medio, Claro. ya sea por no quiero trabajar y esto es dinero fácil, o ya sea por tengo una necesidad, que esto ya es un problema institucional. O sea, no es un problema de la persona, no es un problema de la trata, es un problema institucional porque hay un problema en la economía de que hay personas vulnerables que no pueden permitirse un trabajo digno, porque, a ver, no te voy a decir digno porque no me parece indigno ese trabajo, sino un trabajo más que les gustaría, ¿no? Lo típico de una prostituta que es prostituta porque necesita el dinero, no tiene otra forma de buscar un trabajo, pero en verdad quiere ser doctora, ¿me entiendes? Sí. Entonces, hay factores más institucionales, más sociales, que hacen que esa persona crea que lo está haciendo por placer, igual que las adolescentes que suben fotos enseñando el culo o en bikini, o que es el empoderamiento femenino, pero en el fondo no lo estás haciendo porque tú quieras enseñar tu cuerpo de forma deliberada. Tú lo estás haciendo porque en muchos casos lo que buscas es que los tíos te respondan esa historia, tenés esa validación y sentirte tú bien porque un tío te ha respondido esa historia. Entonces, ¿hasta qué punto ese lo hago porque mi cuerpo es mío y en total libertad, lo estás haciendo realmente en total libertad? Cuando hay una sociedad y una ideología y un tal más inconsciente que lo subyace, porque yo en mi momento de adolescente yo también he subido ese tipo de fotos y era de, no, empoderamiento femenino, y ahora es como, ya no, o sea, buscaba que te respondieran, buscaba esa aceptación. Entonces, ¿hasta qué punto tú puedes denominar que esa persona lo está haciendo por voluntad y libertad propia? Mi cuerpo es mío y hago con él lo que quiero. Es que me estás contando una serie de cosas que tienen que ver con las instituciones, con la sociedad, con tal. Pero si todo eso es así, entonces no es verdad lo primero. Mi Ya, cuerpo pero es tú te mío y hago engañas con él con lo que eso. quiero, siempre y cuando tal. Pero tú te engañas con que tu cuerpo es tuyo porque tú no eres consciente de esos procesos que son más inconscientes en ti. O sea que solamente vale lo consciente. Acabamos de ver que lo inconsciente es muy sofisticado y muy potente. No solamente hoy, sino también en cuando estudiamos el llamado el razonamiento inconsciente. Sí, pero es que Fangio a y mí toda esta este tema gente. no me parece tan blanco-negro. Como la familia es una institución importante. ¿Qué? Que en plan, que no me parece tan blanco-negro como en el caso de la familia es una institución importante. Me parece que hay toda una conducta social y una historia detrás que hace que esos statements, esos no me sale, enunciados, Enunciados. no sean tan pan y ya está. No sea lo que dices y ya O está. sea que entonces el de la familia tampoco es lo que dice y ya está. Ese sí me parece más. O sea, sigue habiendo. Es que para mí todas estas cosas. Peco mucho de analizarlo todo socialmente, pero para mí todas estas cosas tienen una explicación más allá que parten de una sociedad y de una colectividad del por qué tú haces algo.
o del por qué tú crees algo. Ujú. Es justamente lo que estamos indagando, porque la gente cree lo que cree moralmente, en lo moral. Entonces, en el sentido de mi cuerpo es mío y hago con él lo que quiera, si tú estás ejerciendo la prostitución bajo toda tu libertad de, oye, pues yo esto lo disfruto, quiero el dinero fácil, no tengo problemas de dinero, pero mira, a mí me gusta esto. No buscas realmente aceptación de ningún lado, que es muy complicado saber si esto es así o no. Por supuesto. Ahí no me parecería un problema la prostitución. ¿Qué pasa? Que hoy en día la prostitución no es así. Entonces, es muy complicado saber cuando alguien está haciendo ese trabajo en todas sus libertades y condiciones. Según los estudios, anda por el 80%, 80 y tantos por ciento, el ejercicio voluntario de la prostitución, tanto en mujeres como en hombres. Es un poco mayor en hombres. Es más difícil obligarles a hacer cosas porque son más fuertes. Quizás, no lo sé, pero por ahí, por ahí. Entonces, la mayor parte de la gente opta por eso porque prefiere eso que fregar escaleras. O que estar de portero de discoteca en un barrio chungo. Claro, pero O es que ahí que- volvemos a que hay un problema institucional de la economía, de que hay grupos vulnerables que no se pueden permitir un trabajo decente. Pero eso se aplica igual a fregar escaleras y se No, aplica claro. igual a cualquier trabajo que pueda ser Sí, pero desagradable o duro. ahí no estás vendiendo tu cuerpo, o sea, tú no eres el producto. Y es importante ser el producto, no serlo. O sea, a ver, yo estoy aquí con un sueldo. Mm. Y además me gusta. ¿Entiendes? O sea, ¿cuál es la diferencia? Es que vendes tu cuerpo. Bueno, cualquiera que trabaje vende su cuerpo. Sí, pero no es algo tan En carnal. ese sentido. No sé. ¿Qué? Que no es algo tan carnal, tan ¿Te íntimo. das cuenta de que estás hablando con las Ya, sí, emociones sí, 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 y totalmente, punto? totalmente, O sea, totalmente. estás racionalizando a saco. Sí, sí, Eso es sí. justo, ahí os quería yo ver. O sea, esa es la cuestión, porque, a ver, no tengo nada que objetar a todo lo que has dicho, aunque no esté de acuerdo con la mayor parte, pero muy bien. Ahora, tú primero tienes una reacción visceral contra una determinada práctica y luego cuentas como hacemos todos. Pero fijaos que hemos vuelto al mismo punto, con un asunto completamente distinto. Ibai. No, es que iba a decir justo lo que estabas dicho tú, Ah. que pensaba que estaba hablando de forma muy emocional, que puedes estar a favor Claro. o en contra de... O sea, tú puedes tener una reacción hacia lo que es la prostitución, el sexo y cómo tú sientes el sexo, pero hay gente que el sexo es algo muy frío y es simplemente algo, Claro. una sensación. Entonces, para ti puede ser muy fuerte, entonces tú no lo harías, pero hay para gente que es mucho peor, por ejemplo, estar en un supermercado levantando Claro. cajas, que es bastante mierda, la verdad, y te duele la espalda. Oye, no la tomemos con nadie en particular porque así funcionamos todos, ¿eh? Sí, sí. Así funcionamos Claro, todos. claro, o sea, yo creo que ahí es la sensación que tienes tú, más que Es lo que- lo que significa para ti ese acto. Claro. Aunque haga un poco de spoiler, lo que vamos a ver es que al final lo que llamamos ideología, valores, creencias, son reacciones emocionales con luego una capa que le ponemos por encima de ¿por qué tenemos esas reacciones emocionales? Es otra cuestión. Pero de entrada lo que hay que tener claro es que, vamos, nos has hecho el favor de ilustrarlo muy claramente. Primero tenemos una reacción claramente emocional y nos debatimos por encontrar la manera de justificarla racionalmente y muchas veces no se puede. No en este caso. He puesto con toda intención a la última con la contradicción más notable, porque desde el punto de vista lógico eso es una contradicción. Si acaso, mi cuerpo es mío, hago con él lo que quiero, típicamente este estereotipo de persona, que como todo estereotipo tiene una base de verdad, te va a decir esto con relación al aborto. Oye, yo aborto por mi cuerpo. Y precisamente el aborto es el caso en el que no es tu cuerpo solo. Porque el individuo, protoindividuo o amasijo de células que se elimina, tiene otro ADN y tiene otro grupo sanguíneo. Y, o sea, es otro individuo, o protoindividuo o amasijo de células, pero no es tu cuerpo. ¿Se entiende? Que a lo mejor hay buenas razones de otra índole, pero desde luego que nadie me diga que esto es lógico, porque no lo es contradictorio. ¿Vale? Bueno, vamos para adelante, si no tenéis nada que añadir. Sí, Estamos asumiendo entonces que no acepta perdona, la Yadira. gestación Dime. subrogada. Que no, O sea, estamos asumiendo que no acepta la gestación subrogada. que no acepta las... Diana. Lo estamos asumiendo porque, vamos, no tienes por qué asumirlo. Yo lo que digo es que la mayor parte de la gente que me encuentro que piensa lo primero, que afirma lo primero, suele tener también la otra creencia. Esto puede ser cierto aquí, en mi barrio,
en este país, en todo Occidente o en todo el planeta, no lo sé. Pero yo, desde luego, lo que me encuentro es ese tipo de correlación. Ya digo que ya he dicho de antemano que yo no he visto ninguna encuesta ni ningún estudio sobre esto. Simplemente de forma intuitiva. Lo que veo es que en general tenéis intuiciones semejantes. Y con eso me vale. ¿De acuerdo? El modelo de Haidt. Ese es el libro que quien no haya leído tiene que leer. Acordaos de la pinta y todo. Y ese es Haidt. El elefante y su conductor. Él lo llama la primera metáfora. La reacción emocional, según Haidt, se parece a esto. ¿En qué sentido? El elefante es la emoción y el conductor es la razón. El elefante es mucho más fuerte. El elefante, cuando le da la gana, va por donde le da la gana. El conductor lo puede controlar hasta un punto. Cuando el elefante destroza la huerta de un señor, es el conductor el que pide disculpas. Cuando el elefante hace una barbaridad, es el conductor el que explica por qué eso tampoco es tan grave. Y así sucesivamente. ¿Veis la metáfora, no? La reacción emocional es primero, la racionalidad va después. El elefante hace cosas, o intenta, o inicia cosas. Y la racionalidad después va como explicando, contando, justificando, racionalizando. Haidt pone también el ejemplo del secretario de prensa de un gobierno, que es el que sale ante los periodistas a decir lo que se ha decidido en el Consejo de Gobierno. Pues se va a instar una ley que bla, 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 bla. Bueno, ese señor simplemente está diciendo lo que el gobierno ha hecho. Él no ha participado en la elección ni en la decisión. ¿De acuerdo? El gobierno es el elefante. El secretario de prensa es el jinete. ¿Se ve? Esto es muy contraintuitivo, por eso insisto mucho. Porque a la primera de cambio ya estamos hablando de valores y de cosas muy, muy respetables desde el punto de vista intelectual, que bueno, que está muy bien, pero que no son causales, no son las que causan nuestras reacciones emocionales, ni por tanto nuestros juicios, y en muchos casos tampoco nuestra conducta. La mayoría de las veces la reacción emocional es dominante. Fijaos que estamos hablando, no estamos diciendo que toda nuestra vida esté guiada por un torrente salvaje de emociones. No, estamos hablando de las situaciones de juicio emocional, de juicio moral. Cuando tú haces un juicio moral, típicamente quien domina es el elefante, o sea, la emoción. ¿Sí? Yo de hecho esto lo dije en el hilo del dilema del profe, que creo que esto ilustra muy bien porque la mayoría de la gente decidía salvar a Marcos, creo que se llamaba. El que daba más Les cambié pena. el nombre, entonces ya no me acuerdo. Ah, pues Marcos era como el que daba Y más Marcos pena. era el pobre, y Lúcido era el que tenía un Sí. deportivo en la pocha. Sí, entonces yo justamente lo dije en el hilo que por esto mismo, esto refleja muy bien porque la Sí, mayoría me de la acuerdo que lo gente... mencionaba así. Correcto. Pensé, mira, esta nos está haciendo spoiler. ¿Alguna cosa más? Bueno. Recordadlo. En una situación en que hacemos un juicio moral, les decimos, esto está bien, esto está mal, esto que yo he hecho está bien o está mal, esto que ella ha hecho está bien o está mal, esto que la sociedad ha hecho está bien. En esas situaciones, primero el elefante. Y además domina. Uy, vaya hombre. La razón, por su parte, el jinete, puede influir algo, puede controlar hasta cierto punto. Es un elefante que no está muy bien domesticado. Segundo, la razón justifica. Es que, claro, esto me ha parecido mal porque paseo por los cerros de Úbeda intelectuales. Explica. He hecho esto porque... Y de nuevo paseo por los cerros de Úbeda intelectuales. Esa es la función de la razón. Esto es Hume en estado puro. Fijaos,
La razón es esclava de las pasiones, decía Hume, su dictum más famoso, sin duda. Pero lo desarrolla amplísimamente en sus escritos sobre moral, que son muchos y muy buenos, by the way. Y que a mí esto me recuerda un poco a Platón. Platón tiene, no sé cómo se llama, es la alegoría del carro. ¿La caverna o el carro? No, que es como Sí, sí. que tú eres el conductor también Ujú. y llevas 2 caballos, Sí, que sí, son sí, sí. las pasiones. Bueno, las El pasiones. mito de la auriga. Sí, que es muy parecido, ¿no? Sí, También el conductor. es parecido, efectivamente. Lo que pasa es que Platón va a otra Ya. cosa con eso. Está Ya. más en epistemología que Sí. en moral, al plantear ese ¿Y dilema. no se parece al sistema 1 y sistema 2 de Kahneman, por ejemplo? Probablemente está relacionado. Probablemente está relacionado. Desde el punto de vista teórico, a mí no me consta que nadie haya trazado esa relación, pero parece bastante claro. El sistema 1 es rápido, es inconsciente, es heurístico, entonces puede trabajar con la emoción como muy naturalmente, por así decirlo. De hecho, yo pensaba que el sistema 1 siempre eran las emociones, o sea, siempre era como que decían, no, es esto que es lo inconsciente y tal, pero yo digo, pues lo emocional mayormente es inconsciente, porque es como que lo primero que salta. Entonces yo pensaba que era como las emociones como tal. Bueno, Sistema. cuidado, lo emocional no es inconsciente. O sea, no, pero a O sea, veces tú, sí. es muy, a menos que tengas una patología, tú no puedes no ser consciente de que estás triste. No tiene sentido. La parte fenoménica de la emoción es necesariamente consciente, de forma intrínseca. Si yo no estoy alegre, o si lo estoy, es algo que está ocurriendo en mi conciencia. A menos que yo tenga un caso de alexitimia muy profundo, tú no puedes venir y decirme, que no te estás dando cuenta, pero eres feliz en este momento. Esto se puede decir de maneras un poco retóricas y tal, pero estrictamente hablando, si yo no tengo ese sentimiento, no lo tengo. Si no lo experimento, no lo tengo. Si no soy consciente de él, no lo tengo. Otra cosa es que, por ejemplo, como sabemos nosotros, nuestro cuerpo en el mismo momento en que yo te digo no estoy excitado, no estoy alegre, esté realizando todas las acciones fisiológicas que sí se corresponden con eso. Pero lo que es la emoción propiamente en el sentido fenoménico no puede ser inconsciente. Lo que sí es inconsciente es muchas cosas intelectuales que surgen de la emoción y que no nos damos cuenta de que vienen de la emoción. Y lo que también suele ser inconsciente es el proceso por el cual estructuramos la emoción. Esto en clínica lo habréis visto hasta la saciedad. Técnicas como la reestructuración cognitiva, por ejemplo. La técnica de la doble capa de Linehan. Es decir, una persona tiene una mala valoración emocional de una situación de entrada. Es decir, yo me levanto por la mañana y digo, qué horror, la vida es una mierda, no tengo ningún futuro, no valgo nada, soy un fracasado, tengo una emoción horrible, pero la he estructurado, lo que llama Linehan la emoción primaria, la he estructurado, no se sabe de dónde sale. ¿Por qué la he estructurado así? Porque yo podía haberme levantado con exactamente el mismo estado emocional y físico y decir, joder, chaval, vaya resacón. No te hagas mucho caso porque vas a tener muchas ideas malas hoy. El mismo sentimiento, la misma emoción, el mismo estado emocional, lo estructuro de una forma o de otra. Claro, unas formas de estructurar son más adaptativas que otras y en eso se basa mucha intervención en clínica, en cognitivo-conductual. ¿Vale? Pero la emoción intrínsecamente es consciente. Lo que pasa es que la emoción es líquida, no tiene articulación. Y le damos la articulación con el pensamiento. Con el pensamiento ya intelectual y tal. Ahora bien, tenemos determinados pensamientos que todo parece indicar que están causados por emociones y de lo que no somos conscientes de ese vínculo. De que este pensamiento que se me impone viene de una emoción que tengo, que me brota no sé muy bien de dónde, porque eso es lo típico de las emociones, no se sabe de dónde vienen. Desde el punto de vista del sujeto, quiero decir, en psicología y en neurociencia sabemos mucho de dónde vienen las emociones. ¿Vale? ¿Algo más? La metáfora segunda de Haidt es la lengua moral. Ya sabéis que la lengua tiene diferentes tipos de papilas que tienen distintas propiedades funcionales.
reaccionan a diferentes favores. Ahí tenemos un esquema random de los que puedes encontrar por ahí buscando tipos de papilas en la lengua. Pues hay unas zonas que están especializadas en amargo, otras en dulce. Ya está. Parece ser que también en esto hay diferencias individuales. Tenemos distintas reacciones emocionales a distintos desencadenantes morales, del mismo modo que tenemos distintas reacciones gustativas a distintas sustancias que producen distintos sabores en la lengua. Y además, los individuos diferimos en la pauta de sensibilidades morales. Hay gente que es muy sensible al dulce y poco al ácido. Hay gente que le encanta el picante y gente que no lo soporta. Estoy seguro que habéis visto alguna discusión, sobre todo en restaurantes indios y sitios de ese estilo. Hay gente que es golosísima. El dulce hay gente que le deja igual. ¿Entendéis a lo que me refiero? Bueno, pues hay gente que a ciertos tipos de situaciones morales tiene una reactividad enorme. Y gente que a otros tipos de situaciones morales tiene una reactividad enorme. Y cruzados, no. ¿Se entiende? De ahí la metáfora de la lengua. Los módulos morales dan lugar a algo parecido a las regiones de la lengua. Entonces, nuestra lengua moral tiene ciertos receptores, tiene un módulo, como dice Haidt, que detecta la traición. Tiene un módulo que detecta el altruismo. Mira qué bueno ha sido con ellos, que les ha dado no sé qué. Al engaño, a la pureza, una serie de características morales que pueden estar más o menos presentes en distintas situaciones. ¿Se entiende? En cada uno de los módulos vamos a tener distintos grados de sensibilidad, por tanto. Haidt llama matriz moral al perfil de reactividad de una persona o grupo. Una persona o un grupo más o menos grande. Entonces, ¿por qué tú estás diciendo ciertas cosas y yo estoy diciendo ciertas otras? Diría Haidt. Porque tu lengua y la mía difieren. Es decir, tú tienes una sensibilidad a unas cosas que yo no tanto, y tú tienes una poca sensibilidad a unas cosas que para mí son súper importantes. Y esa sería un poco la razón por la cual diferimos moralmente unos de otros, insisto, tanto de individuo a individuo como de grupo a grupo. A nosotros nos horroriza, yo creo que a todos los que estamos aquí, la idea de torturar a un animal por diversión. ¿No? A nuestros antepasados, sin salir de Europa, de hace 300 años, les parecía muy bien y además se divertían. Colgaban a gatos encima de brasas para verlos retorcerse. Y se reían como locos. ¿Lo veis? Es muy desagradable, pero es desagradable para nosotros. ¿Se entiende? He dicho gatos y no humanos, pero... ¿Lo veis, no? La investigación revela que hay agrupamientos sólidos. Es decir, que hay perfiles que se revelan bastante frecuentes. Esto puede tener algo que ver con la máquina moral que vimos hace poco, pero sobre todo también tiene mucho que ver con la manera en que reaccionamos a los dilemas del tranvía variados, los puso Ignacio. Es una página que os recomiendo muchísimo. Primero porque es divertidísima. Pues te pone dilemas del tranvía del estilo de que hay uno que tienes que elegir entre el tranvía atropella 5 langostas o a un solo gato. A ver, ¿salváis a las langostas o al gato? Langostas, a favor de salvar a las langostas. Reacción pura emocional. En fin, mirad esa página porque es muy buena. La colgó Ignacio en uno de pasada en uno de los hilos recientes. Pero es lo mismo que se está poniendo de manifiesto aquí. Algunas de esas agrupaciones de sensibilidades, podríamos decir, algunos de esos tipos de lengua, son característicos de ideologías, de religiones, de tendencias políticas, de sistemas de creencias así en general. Son típicas. Y Haidt ha estudiado varios. Esto ha cambiado mucho desde... O sea, yo estoy contando lo mismo que viene en el libro, para que nadie se líe si luego lo lee. Pero esto desde entonces se ha modificado y se han ido añadiendo y matizando bastantes cosas. Así que estamos viendo una versión que es, digamos, la 3.0 y ahora mismo irán por la 4.7, por ejemplo. ¿Vale?
Vamos a describir un módulo moral, en términos de Haidt. El módulo cuidado-daño es nuestra sensibilidad a las cuestiones morales que tienen que ver con cuidado-daño, una dimensión, ¿vale? Tú reaccionas moralmente de forma muy positiva a escenas en las que ves que alguien está cuidando a alguien, que se está produciendo conductas de cuidado. Y reaccionas de forma muy negativa a situaciones en las cuales estás viendo que se hace daño a alguien. Y tanto más cuanto ese alguien esté más indefenso, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, pues los elementos que Haidt define de un módulo, o que le permiten definir un módulo, más exactamente, es primero el reto adaptativo. Si, como suponemos, con buen fundamento, nuestra capacidad moral se ha desarrollado por evolución, Haidt hipotetiza que cada módulo tendrá un sentido evolutivo, porque si no habría desaparecido, habría aparecido algún otro. ¿Cuál es el reto adaptativo? Que justifica el que tengamos un tipo de papilas que son sensibles a la dimensión cuidado-daño. Proteger y cuidar a los vulnerables, niños, ancianos, enfermos. Esto nos da una cohesión. Hay gente que se lee a Darwin por encima y dice, claro, es que lo que pasa es que los humanos, como no dejamos que se mueran los enfermos y los viejos y tal, pues no evolucionamos. No, es mucho más complejo que eso. La garantía de que el grupo va a hacer algo por ti provoca un tipo de cohesión que hace que ese grupo sea ganador y, por tanto, los genes de los miembros de esos grupos tienen más éxito. Y esto no implica la selección de grupos que llaman los evolutivos, no lo implica, que es un concepto muy debatido. Esto basta con la selección natural normal que actúa sobre los genomas individuales. ¿Vale? Pero desde luego una comunidad que haga esto prospera más, con lo cual es adaptativo, reto adaptativo. Desencadenantes originales, señales de sufrimiento en miembros débiles del grupo. El anciano que se queja, el niño que llora, o que está en peligro. Eso es lo que dispara la reacción emocional respecto a la dimensión cuidado-daño. Desencadenantes actuales, pues muchos. Los mismos de siempre, los anteriores, pero también cachorros, peluches, minorías definidas socialmente que son vulnerables, aunque es curioso lo de los vulnerables oficiales institucionales, pero bueno, en general, individuos u objetos, peluches con esas características pueden actuar como desencadenantes de este tipo de... Hay gente que tiene reacciones emocionales muy fuertes si ven, por ejemplo, que alguien coge un oso de peluche y lo quema. Les da emocional, les da la reacción emocional. ¿Vale? El típico documental que están matando focas bebé a palos para no estropear la piel. Ahí está actuando este módulo. ¿Vale? Emociones típicas relacionadas, empatía, la compasión. Recordad que son dos cosas distintas, ¿eh? Hay veces que la gente lo mete todo junto. La empatía es siento tu dolor, lo experimento. La compasión es lamento que tengas ese dolor, es distinto, en términos de diccionario. Y por último, los valores relevantes, bondad, cuidado, solidaridad. ¿Lo veis, no? No me digáis que no resulta coherente. Bueno, pues según Haidt tenemos un módulo con estas características, que es el que hace que reaccionemos a estos tipos de situaciones. Y además ese módulo, como decíamos, de las papilas de la lengua, del dulce, del ácido, etc., tiene una reactividad mayor en algunos de nosotros que en otros. Y tiene una reactividad mayor en algunos grupos humanos que en otros. Las dos cosas, como decía antes. Y luego vienen todos los demás. Honestidad, engaño, lealtad, traición, autoridad, subversión, pureza, degradación, libertad, opresión. Esta tabla está, yo creo que tal cual en el libro de Haidt, porque he intentado no incorporar lo posterior para no liarla. Es muy parecido, en definitiva. Mirad, por ejemplo, autoridad, subversión. Esto no se refiere, autoridad, subversión se refiere a cuando la autoridad es legítima. Es decir, por ejemplo, algo que sería muy contrario a esto es pegarle a tu padre. ¿Se entiende? O atacar a un policía. Policía legítimo de un Estado legítimo. Reto adaptativo, mantener jerarquías beneficiosas.
Las jerarquías son buenas cuando son buenas para el funcionamiento del grupo y, por tanto, para los individuos. Desencadenantes originales, todo lo que sean signos de dominancia, de subversión, etcétera, etcétera. Desencadenantes actuales, mayores, personas mayores, los padres, abuelos, veteranos, expertos, policía, gente que tiene algún tipo de autoridad. Emociones típicas, respeto y un cierto temor, quizá. ¿Vale? Y valores relevantes, deferencia y obediencia, llegado el caso. Hay gente que tiene mayor sensibilidad a esto y gente que menos. Dicho de otro modo, a algunas personas la infracción de algo de esto les resulta intolerable, mientras que otra gente la ve con más... ¿Se ve? La idea, ¿os acordáis cuando estábamos empezando a hablar de este tema que os contaba que en la India Oriental hablarle al padre por el nombre de pila era una falta de respeto horrorosa? Pues ahí tenéis una sobresensibilidad con este tema. Mientras que en otros terrenos, en otras zonas del mundo, pues la relación de padres e hijos es casi de iguales. Lo cual la gente que sabe de esto está diciendo cada vez más que es malo. O sea, que da lugar a problemas serios. Yo ahí no entro, no es mi especialidad. Solamente ilustro los dos extremos. Una reverencia extremísima por los miembros mayores de la familia. Esto se da, por ejemplo, también mucho en los gitanos, entre nosotros. Son mucho más cohesivos, y además son familias eriles más que nucleares, son clanes. ¿Se entiende? Y en el otro extremo, pues hay gente que, oye, sí, es mi padre, pero como podía ser el taxista. O sea, de hecho, muchos padres son taxistas, por lo que cuentan. ¿Se entiende? Pues así todo. Libertad o presión. El reto adaptativo es conseguir que no haya abusos o coerciones ilegítimas en el seno del grupo. Parece ser que los cazadores-recolectores estaban muy fuertes en esto. Parece ser. Desencadenantes originales, los intentos ilegítimos de forzar o de dominar a los demás. Cuando tú ves que alguien está machacando a uno para conseguir un beneficio de él, etc. Desencadenantes actuales, pues todo lo que sea tiranía, autoritarismo excesivo, normas abusivas. Muchos consideran que aquí entran los impuestos, están quitando lo que es tuyo, están abusando. Emociones típicas, la indignación, la más característica. Te indignas cuando ves que alguien está sacándole al otro lo que no debe, o obligándole a hacer lo que no quiere hacer, o cosas por el estilo. De nuevo, algunos individuos, algunos sistemas morales, algunas lenguas morales se indignan más que otras. Y valores relevantes, rebeldía, insurgencia, o sea, hacer frente al opresor, que se dice muchas veces. ¿Veis más o menos el panorama? Pues tenemos matrices morales. Esto también está tomado directamente del libro de Haidt. Haidt dice que Haidt se declara más bien izquierdista. Lo dice para que quede claro. O sea, yo me sitúo aquí y ahora cuento esto de lo mío y de los demás. Alguien que es de izquierda no es que haya leído a Marx. La inmensa mayoría no tiene la más remota idea. Si la tuviera, posiblemente se saldría. ¿Se entiende? Es alguien que tiene este tipo de reacción moral enorme a cuidado, daño, mucho más baja a todo lo demás. Así, en pureza de gradación, en libertad o opresión. No le excita particularmente reacción los temas de autoridad, subversión. O sea, si le hablas mal a tu padre, a la moral izquierdista no le suena especialmente mal. Si te enfrentas al director, no es algo a lo que reaccionen tan... Eso no significa que les dé igual, por supuesto. Lealtad, traición, pues tampoco, esto es de patriotas, en cierto modo. Y los de izquierdas no son, en general, muy patriotas, son más partidarios de otras cosas. ¿Vale? Partidarios, insisto, en el sentido emocional. Así que esta es la radiografía de los liberales, más desequilibrada todavía si cabe. Su reactividad máxima está en la dimensión de libertad o opresión. Son ultra sensibles a esto, claro, los impuestos, pero también cualquier coerción.
¿Por qué diablos, me contaba un amigo liberal, por qué tengo yo que ir a buscar una receta para comprar un medicamento que quiero? ¿Por qué? ¿Qué se creen? ¿Que soy imbécil? Ah, no, pero es que tú no, pero es que hay gente que, bueno, pues dejen actuar a Darwin. Si alguien es tan estúpido de comprarse medicamentos y tomárselos sin saber lo que está haciendo, pues probablemente la raza mejora. El liberal te dice esto. ¿Pero por qué yo no puedo comprar una cosa si la quiero? Lo mismo te diría de la prostitución. Oye, la persona que vende los servicios y la persona que la compra llegan a un acuerdo sin coerciones, nadie tiene por qué meterse ahí. Y reacciona con gran indignación cuando aparecen obligaciones de recetas o de ponerle el cinturón de seguridad. Es gente que su valor absoluto es la libertad. ¿Se ve? Haidt se sitúa más en los anteriores, pero Haidt reconoce que los que tienen la gran ventaja, desde el punto de vista moral, son los conservadores. ¿Por qué? Porque es el perfil moral más equilibrado. Y no es el suyo, ¿eh? Entonces le dice, el conservador tiene un sentido del cuidado y del daño, la familia, por ejemplo. Tiene un fuerte sentido de la honestidad, el engaño, la sinceridad, todo este tipo de cosas. La lealtad y la traición, la patria, la familia, de nuevo. Autoridad, el conservador no tiene ningún problema con la autoridad y tiende a respetarla cuando es legítima o cuando le parece legítima. Pureza, degradación, pues no es que sea un histérico, pero lo de la castidad o lo de la limpieza mental o todo eso es un valor muy típico de conservadores. De la primera niña que teníamos en la anterior slide. Y libertad o opresión, pues sí, valoran la libertad y se indignan con la opresión, pero no es aquello del izquierdista que está completamente con el cuidado-daño, ni del liberal que está completamente con la libertad. E insisto, como le estamos poniendo nombre, no os olvidéis de que estos son reacciones emocionales. Esto no son creencias. ¿Vale? Esto no es deliberado, esto es a qué reacciona uno. Entonces, uno se hace liberal cuando reacciona mucho a la libertad, a los temas que tienen que ver con la libertad / opresión. Y entonces acaba a base de estructurar eso, como decíamos antes de otros tipos de emociones, a base de estructurar eso acaba descubriendo que bueno, lo que yo siento se llama liberal. Entonces pues, se justifica pues, porque Adam Smith o porque Hayek o porque no sé qué. Pero todo eso viene después, el elefante ya ha entrado. ¿Vale? Lo mismo el izquierdista. Es que, insisto, por eso te encuentras a liberales que no saben quién es Adam Smith. Te encuentras a izquierdistas que no saben quién es Marx, ni quién es Proudhon, ni quién es nadie. Y a conservadores que no tienen ni idea de historia y que no saben de dónde venimos y se creen cualquier tontería que les digan. ¿Se entiende? Porque no va de eso. El elefante ya ha tirado para adelante. Y tú lo único que haces es con los medios que tengas luego tratar de construir algo presentable a partir de la reacción que ya has tenido. Esto es lo que dice Haidt. Una pregunta por curiosidad. ¿Esto cómo se mide? ¿Con un cuestionario? O sea, para saber, por ejemplo, yo en qué estoy más alta o lo que sea, ¿cómo se hace? ¿Con un cuestionario? Con reactivos. Claro. Te presentan una serie, ¿os acordáis lo que hicimos el primer día? ¿Cómo era? Dos hermanos, no sé qué. Pues te presentan cosas de esas y con eso, con la escala de Likert, pues tú te sitúas en un sitio o en otro. Entonces al final te sale una pauta que te pueden decir, oiga, pues es usted muy rara. O te pueden decir, uy, usted es una conservadora. No, que yo sea... No, usted moralmente es conservadora, aunque luego resulte que, fíjate que esto es muy posible, ¿eh? Puede ocurrir perfectamente, por ejemplo, que alguien en un entorno muy liberal, porque su familia, porque su barrio, porque su tal, pues de repente su matriz moral es más bien conservadora. Entonces va a ser conservadora con lo liberal, curiosamente. Como se puede ser izquierdista con lo conservador. Y así sucesivamente, porque no tiene por qué haber una gran coherencia entre lo dicho, entre lo formulado verbal e intelectualmente y lo experimentado emocionalmente. Es por lo que ponía antes la slide de las chicas estas con sus creencias que no tenían nada que ver unas con otras. ¿Vale? Pero sí, eso es lo que sostiene el modelo de Haidt. Hoy en día el modelo de Haidt se considera como probablemente el más importante, está criticado, pero es un poco lo que le pasó al Círculo de Viena, ¿os acordáis?
los positivistas lógicos, en filosofía de la ciencia, todo el siglo XX ha sido criticar al Círculo de Viena. Es decir, se han convertido en el referente total y absoluto de todo lo que ha ocurrido en teoría de la ciencia desde los años 30 hasta los años 80 del siglo XX. Se les ha criticado mucho y se ha encontrado que muchas de sus tesis no, pero eran el faro, el referente. Bueno, pues Haidt, sin haber llegado al nivel de crítica destructiva, se ha aplicado al Círculo de Viena, y con razón, en mi opinión, sin llegar a eso, pero está actuando un poco pues como todo lo que se escribe de cognición moral está de alguna manera haciendo referencia a Haidt, reforzándolo o discutiéndolo, pero es el referente. Perdona un segundo, ¿ibas a decir algo? No. Vale. Volvemos aquí, pues. ¿Y esto no se puede a lo mejor relacionar con algún modelo de personalidad? ¿Con? Con algún modelo de personalidad. Pues sí hay relaciones, y se han encontrado relaciones, pero son débiles. Es decir, tú eres extrovertida o tú eres abierta a experiencia y puede ser cualquier cosa de esas, o ninguna. En una matriz en la cual, por ejemplo, el cuidado de daño te importa poco, la lealtad y la atracción es lo más importante para ti, y entonces no cuadras en ninguna de estas tres. Ojo, que hay muchas más. Está la gracia que tienen este tipo de perfiles, de matrices, que son, digamos, adscribibles a una ideología, a una religión, a una moral colectiva, de alguna manera, es precisamente eso, que encontramos a mucha gente que sigue ese perfil, pero por supuesto hay gente que no. Hay mucha gente que cree que su cuerpo es suyo y que está a favor de tal. Y hay mucha gente que cree que los problemas ambientales son urgentes y está a favor de cuál. Hay de todo. Pero los clústeres existen, sin ser divisiones rígidas, evidentemente, pero hay agrupaciones muy evidentes. ¿Vale? Si lo queréis mirar cómo lo lleva ahora, que ahora están trabajando en otras cosas distintas, en una página se llama yourmorals.org, os la pondré en el foro. Y ahí podéis elegir entre unos cuantos cuestionarios que lo que están investigando ahora ya es bastante posterior a esto. No sé lo que habrá ahora mismo, ¿vale? Pues ya hace ya algún tiempo que no entro ahí. Pero echadle un vistazo. O sea, creo que lo has dicho antes, pero solo por aclararlo. Entonces, una persona que tiene esta matriz emocional, pero si, por ejemplo, eres una persona con matriz liberal, pero naces en un ambiente izquierdista, tendrás la misma reacción emocional, pero los valores no tienen por qué ser los liberales, sino hacia otra cosa, ¿no? Efectivamente. O sea, cuando se corta la libertad, pero, por ejemplo, hacia... Exacto. Con otros desencadenantes. Bueno. Eso es lo que me parece que está a lo que te estás refiriendo. Es que se ha ido justo la compañera, pero he estado pensando y me ha dado la sensación antes de que, por ejemplo, ella, el discurso que ha dado es un discurso asociado siempre hacia la izquierda o izquierdista, pero como lo ha dicho, era como más liberal, por cómo lo decía, podría ser un ejemplo así. Sí, pero es que son... O sea, me da rabia que se ha ido por discutirlo. A ver, la estructura del módulo, en general, permanece la misma, pero varían los desencadenantes. Claro. Fíjate que ya aquí está puesto, o sea... Desencadenantes originales, desencadenantes actuales. ¿Cómo reaccionas tú a un niño que pasa una hora mirando un móvil? Un niño de 4 años. Pues ese desencadenante te produzca lo que te produzca, hace 50 años no se podía haber dado. Entonces, dos personas pueden llegar a una misma conclusión moral, pero tener una base emocional distinta, eso básicamente. La reacción moral y la base emocional van juntas. Lo que cambia es qué la produce. Vale. ¿Qué lo arranca? El desencadenante. ¿Vale? ¿Algo más? Bien. En definitiva, lo que llamamos normalmente valores, convicciones, ideologías, creencias y cosas así, parecen ser al menos en parte pautas de reacción emocional. Las creencias, dicen los conductistas, no causan el comportamiento. En parte tienen razón. En ese aspecto tienen razón. Y esto explica bastantes cosas. Por ejemplo, debates. En los debates muchas veces se está hablando de conductor a conductor, pero el conflicto lo tienen los elefantes. ¿Se entiende? Es decir, no, porque es que creo que tal y que cual, no, pero por otra parte, en el fondo lo que pasa es que yo siento visceralmente que A y tú sientes visceralmente que no A. Y todo lo demás es adorno.
¿Se ve? ¿Sabéis la diferencia entre un debate y una negociación, no? No, cualquier cosa la puede ganar uno. La diferencia es muy sencilla. En una negociación estamos hablando de intereses. En un debate no estamos hablando de intereses. Tú y yo podemos debatir, por ejemplo, sobre la interpretación evolutiva de las preferencias sexuales. Y tú tienes una posición y yo tengo otra. Y los dos estamos intentando mejorar nuestro conocimiento, estamos intentando aprender y yo estoy dispuesto a, si tú me das un buen argumento y tú estás dispuesto a, si yo te doy... Eso es un debate. Cada vez que veáis debate político, tachad debate y poner negociación. No falla. Siempre están hablando de intereses. Luego sus jinetes le ponen por muchas cosas bonitas para que no, esto es un debate sobre la no sé qué, de la administración territorial. Esto es una negociación a ver quién se lleva más. Punto. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Fijaos la importancia práctica que tiene. Es decir, tú tienes que ser consciente de que cuando estás negociando, estás hablando con los intereses del otro, contra los intereses del otro. Y tienes que tener en cuenta que te va a decir muchas cosas, algunas de las cuales van a sonar muy bien. Pero que eso no es la cuestión. La cuestión es quién se lleva más. Y más vale saberlo. Y tú también tienes, por supuesto, que disfrazar lo tuyo como buen conductor de algo respetable. Pero eso es lo que hay. Y no otra cosa. Jamás penséis que los políticos están debatiendo. Ahora dicen, tendríamos que abrir un debate, o no, tendríamos que abrir una negociación, a ver quién se lleva el gato al agua. ¿Vosotros pensáis que los independentistas catalanes están dispuestos a discutir intelectualmente con el gobierno central sobre hasta qué punto sería mejor que hubiera... Son tonterías, cada uno quiere llevarse lo suyo. Y ya está. Y no lo digo ni a favor ni en contra de unos ni de otros. Pero es que siempre en sociedad, y los políticos lo llevan al extremo, pero todos estamos disfrazando nuestros intereses de argumentos respetables, porque eso es lo que hacen los conductores de elefantes. ¿Vale? El voto hooligan. La gente se devana los sesos con... ¿Qué es lo que pasa con...? Lo hablábamos un día. Hay algunos partidos que tienen voto hooligan. El voto hooligan es el incondicional. O sea, yo soy del Real Madrid y aunque el Real Madrid no haga más que meterse en pufos con los árbitros, perder partidos, tomar decisiones absurdas, yo soy del Real Madrid y simplemente no voy a dejar el Real Madrid por todo eso. Lo que voy a hacer es sentirme mal y triste y desear que el Real Madrid vaya mejor, pero que soy del Real Madrid no me lo planteo. Lleva esto a la política. Yo soy del PSOE. Ya está. Y mi padre, y mi madre, y mi abuelo. Un día os decía, en esta casa se vota PNV porque es el caso más extremo, pero cualquiera. Excepto los que no llegan ahí. ¿Y cuáles son los que no llegan ahí? Ciudadanos, UPyD, Podemos, partidos que no han llegado a conseguir la masa crítica de hooligans. Y entonces tienen su subida y su bajada. Entonces, cuando elegimos partido, ¿qué estamos eligiendo exactamente? Equipo de fútbol, en el mejor de los casos. Y luego habrá una minoría, el politólogo Brennan los llama vulcanianos, que son los que analizan todo cuidadosamente, detalladamente, piensan con lógica y con razón. Pues no, los demócratas tienen razón en esto, pero los republicanos en el otro. 4 gatos insignificantes a efectos electorales. ¿Se entiende? Los ateos cristianos. Gente que dice, últimamente se está rebrotando. Yo no creo en nada posterior a la muerte y nada de eso, pero soy cristiano. Con lo que está queriendo decir, pues yo estoy un poco en la onda de la democracia y de Europa y de la filosofía griega y del cristianismo y de, o sea, el derecho romano, o sea, el clúster de ideas, valores y tendencias que han formado la estructura intelectual, podríamos decir, de Occidente. Pero claro, ser ateo y cristiano, pues no tiene mucho sentido. Se ve, ¿no? Y se comportan de acuerdo con las dos cosas, según toque. Un poco lo que decíamos antes de una de las chicas que salían aquí. Para ciertas cosas cada una puede hacer con su cuerpo lo que quiera, pero para otras no. Pues esto es otro que tal.
Las cámaras de eco las formamos por refuerzo. ¿Lo habéis discutido algo? Por refuerzo. Yo estoy en un determinado periódico digital, hilo de Twitter, lo que sea, página de tal, subreddit de Reddit, y ahí estoy a gusto y estoy recibiendo todo el rato reforzamiento por estar ahí. En cambio, entro en otros sitios y veo cosas muy desagradables para mí, que me disparan los módulos a los que yo soy más sensible. Yo soy liberal y me meto en un grupo del tipo que sea, de socialistas, voy a estar oyendo cosas que me irritan todo el rato. Y eso castiga mi conducta a entrar ahí. En cambio, cuando vuelvo con los míos, no, pum, 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 reforzadores para esa conducta, estar y permanecer ahí. Está claro, ¿no? Más claro el agua. Bueno, pues esos son las emociones actuando como reforzadores o castigos de estar o no estar en un sitio. El resultado final, solo estás en un tipo de sitio, aquel en el que recibes la máxima cantidad de reforzadores. Esto es de primero, la B con la ABA. Solo que es la clave aquí la emoción de lo que actúa como reforzador. Tú ves determinados pronunciamientos y no los ves como una afirmación de algo fáctico, los ves como un pronunciamiento que a ti te duele o te agrada, porque tu lengua emocional es así. ¿Se ve? El que hagamos cámaras de eco no es nuevo. Mucha gente que piensa que es cosa de las redes sociales, para nada. Eso, había pueblos en que había 2 bares y la gente con un perfil iba a un bar y la gente con el perfil iba a otro. Y en un bar ibas a oír unas cosas y en otro bar ibas a oír las otras. Se acabó. Estoy hablando de hace 100 años, por ejemplo. Lo que pasa es que, como todo, las redes sociales multiplican, pero pocas cosas crean. Muy pocas, muchas menos de las que la gente cree. Todo estaba en otra versión, en otras versiones anteriormente. En fin, la ineficacia de la argumentación y la evidencia. Si alguien tiene una fuerte valoración emocional de un hecho, por mucho argumento y por mucho tal, es que sencillamente no, lo que le ha hecho tomar esa decisión no es sensible a ningún argumento, a ninguno. Yo no puedo intentar demostrarle a alguien que es mala idea ser del Barça. Es absurdo. Pero no ves la que tienen montada con el tal y encima son todos indepes y cuando tengan que jugar solo contra el Sabadell ya verán lo que nos vamos a reír los demás. Y puedo decir muchísimas cosas, pero para el que se siente culé, pues eso le puedo irritar y se puede cabrear conmigo. Pero no voy a mover ni un ápice. Su elección no se hace así. Esto es lo que no acaban de entender los periodistas que viven en la burbuja del periodismo, donde todo el mundo parece que está muy interesado por la política. Que no, oiga, que aquí la gente está interesada por otras cosas. La mayoría de la gente. Tiene usted que cambiar otros aspectos. Y el que consiga algún resultado positivo investigando y tal sobre este terreno se forra. Evidentemente. Porque es un tema de una importancia crucial en el que se equivocan muchísimo. ¿Se ve, no? Para terminar, Jonathan Swift, al que conoceréis seguramente por Gulliver, aquel que iba al país de los enanos y de... Pues este es el autor. Y nos dice, es inútil intentar sacar mediante la razón a alguien de una cosa en la cual nunca entró por la razón. Es decir, si no entró por la razón, no lo puede sacar mediante la razón. Si uno no se ha hecho del Madrid por la razón, no le puedes argumentar con razón para sacarlo del Madrid. Si uno se ha hecho socialista y no es por la razón, no lo puedes sacar del socialismo. Bueno, si uno se ha hecho liberal y no es por la razón, no lo puedes sacar y así sucesivamente. Hay casos rarísimos en que la gente es liberal o es socialista o es porque lo ha razonado. Y porque ha llegado a la conclusión de que eso, pero son vulcanianos. Casos muy raros. Lo normal es lo contrario. Es lo que cabe esperar. Y esa es la gente con la que vais a trabajar como psicólogos. Y esa es la gente que somos nosotros también. Más vale no engañarse. ¿Visto? ¿Alguna duda? Pues gracias y buenas tardes.